El Carnaval de Barranquilla es una de las fiestas más grandes y alegres de Colombia. Durante 4 días, la ciudad se llena de música, disfraces y comparsas que recorren las calles. Pero detrás de toda esa alegría, existe una leyenda oscura que muchos prefieren ignorar: la maldición de Joselito Carnaval. Joselito es el personaje principal del carnaval, representando a alguien que vive la fiesta con tanta intensidad que al final de la celebración muere de tanto gozar. En el último día del carnaval, se realiza su entierro simbólico, donde grupos de mujeres vestidas de negro lloran por él, lamentando su muerte. Pero lo que pocos saben es que este entierro está basado en una historia real, una historia de horror. La historia se remonta a principios del siglo XX, cuando Barranquilla aún era una ciudad en crecimiento. Un hombre llamado José Joselito Paredes era conocido por ser el alma de la fiesta. Cada año, durante el carnaval, bebía sin descanso, bailaba con todas las comparsas y desafiaba a cualquiera en duelos de cumbia. En el carnaval de 1923, Joselito llevó su juerga más allá de lo habitual. Desapareció la última noche de celebración, y sus amigos pensaron que simplemente se había quedado dormido en algún rincón, como solía hacer. Sin embargo, al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en una calle polvorienta, cubierto de confeti y serpentinas. Al principio, todos pensaron que solo estaba inconsciente, pero al acercarse, sintieron un escalofrío: Joselito estaba muerto. Lo más inquietante de su muerte no fue su hallazgo, sino lo que pasó después. Cuando llevaron su cuerpo a la morgue, los trabajadores notaron algo aterrador: el cadáver de Joselito sonreía, como si aún estuviera disfrutando de la fiesta. Además, su cuerpo no mostraba señales de muerte por alcohol o enfermedad. No tenía golpes, heridas ni señales de ahogamiento. Era como si simplemente se hubiera apagado. Pero lo más perturbador ocurrió cuando lo preparaban para su entierro. Los sepultureros aseguraron que, mientras vestían el cuerpo de Joselito para su funeral, su sonrisa se hacía más amplia, sus dedos parecían moverse ligeramente, y en un momento, sus ojos se abrieron. El pánico se apoderó del velorio. Algunos aseguraban haberlo escuchado murmurar, otros decían que lo vieron moverse en el ataúd. Pero cuando intentaron llamar a un médico para confirmar si seguía vivo, su cuerpo estaba rígido de nuevo, con la misma sonrisa escalofriante. Desde entonces, muchas personas han dicho que Joselito nunca murió realmente, sino que su alma quedó atrapada en el carnaval, condenado a revivir la fiesta eternamente. Con el tiempo, la historia de Joselito se convirtió en una tradición. Cada año, su muerte es representada en el carnaval con llantos y lamentos, pero algunos aseguran que esto es más que una simple parodia. Es un ritual para mantener su espíritu bajo control. Los más supersticiosos creen que si algún año no se hace el desfile fúnebre de Joselito, su alma se enfurecerá y traerá desgracias a la ciudad. De hecho, en 1963, el desfile fue cancelado por problemas de organización y ese año ocurrió una terrible tormenta que causó inundaciones y muertes. Desde entonces, nadie se atreve a omitir el entierro de Joselito. Algunas personas han afirmado que, al finalizar el carnaval, ven una figura borrosa caminando por las calles, con ropas harapientas cubiertas de confeti. Otros dicen que en las noches posteriores a la fiesta, se pueden escuchar risas y pasos en las calles vacías, como si alguien siguiera celebrando cuando todo ya ha terminado. En 1999, un grupo de jóvenes decidió hacer una prueba. Dejaron una botella de ron y un sombrero en la tumba de Joselito Paredes, en el cementerio de Barranquilla. A la mañana siguiente, la botella estaba vacía y el sombrero se había movido de lugar. Nadie sabe con certeza si Joselito Carnaval sigue rondando las calles de Barranquilla, pero cada año, cuando la música suena y las comparsas desfilan, hay quienes sienten un escalofrío, como si alguien los estuviera observando desde la multitud, con una sonrisa imposible de borrar. En el corazón de Venecia, en el siglo XVIII, vivía Vittorio, un artesano de máscaras conocido por su habilidad sin igual. Sus creaciones eran codiciadas por nobles y plebeyos por igual, y cada carnaval, sus máscaras eran las más admiradas. Sin embargo, Vittorio tenía un secreto: su obsesión con el ocultismo. Creía que las máscaras podían capturar fragmentos del alma de quien las usaba, y dedicó años a experimentar con materiales y rituales oscuros para lograrlo. Una noche, tras meses de trabajo en su taller, Vittorio creó lo que consideraba su obra maestra: una máscara negra con detalles dorados, cuya expresión parecía cambiar dependiendo de cómo se mirara. Según los rumores, había utilizado sangre y cenizas humanas en su fabricación, y algunos decían que había recitado antiguos conjuros mientras la moldeaba.
Vittorio estaba convencido de que la máscara contenía un alma atrapada, pero no estaba preparado para las consecuencias de su creación. Cuando llegó el carnaval de ese año, Vittorio decidió usar su máscara para el desfile. Quería mostrar su obra al mundo y, al mismo tiempo, probar su teoría sobre el alma atrapada. La noche del carnaval, Vittorio apareció en las calles de Venecia con la máscara puesta. Su presencia era magnética, la gente no podía apartar la mirada de él. Sin embargo, algunos notaron algo extraño. Vittorio parecía estar hablando con alguien, aunque estaba completamente solo. A medida que avanzaba la noche, los testigos comenzaron a sentir una atmósfera opresiva a su alrededor. Las risas y la música del carnaval parecían apagarse cuando Vittorio pasaba, y algunos afirmaron haber escuchado susurros provenientes de la máscara. Cerca de la medianoche, Vittorio fue visto entrando en un callejón oscuro. Poco después, se escucharon gritos desgarradores, pero cuando la gente llegó al lugar, no encontraron a nadie. Solo la máscara permanecía allí, tirada en el suelo. Tras la desaparición de Vittorio, la máscara fue recogida por un joven aprendiz que trabajaba en el taller del artesano. Fascinado por su belleza, decidió guardarla como recuerdo. Sin embargo, esa misma noche, el aprendiz comenzó a experimentar pesadillas en las que veía a Vittorio atrapado dentro de la máscara, gritando por ayuda. Al día siguiente, el joven fue encontrado muerto en su cama, con la máscara colocada sobre su rostro. La máscara desapareció después de ese incidente, pero los rumores sobre su maldición se extendieron por toda Venecia. Algunos decían que reaparecía cada cierto tiempo durante el carnaval, buscando un nuevo portador. Otros creían que contenía no solo el alma de Vittorio, sino también las de aquellos que habían muerto por su influencia. Siglos después, en el presente, una joven llamada Alessandra, estudiante de Historia del Arte, llegó a Venecia para investigar las leyendas del carnaval. Durante su visita, escuchó hablar de la máscara de Vittorio y quedó fascinada por la historia. Decidida a encontrarla, comenzó a buscar pistas en los archivos históricos y en las calles de la ciudad. Una noche, mientras exploraba un mercado de antigüedades, Alessandra encontró una máscara que coincidía con la descripción de la máscara de Vittorio. El vendedor, un hombre anciano con una mirada inquietante, le advirtió que no debía comprarla, pero Alessandra, intrigada, la adquirió de todos modos. Desde el momento en que la sostuvo en sus manos, sintió una conexión extraña con el objeto. Alessandra llevó la máscara a su apartamento y la colocó en un lugar destacado. Sin embargo, esa misma noche, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Escuchaba susurros en la oscuridad, y las sombras en su habitación parecían moverse. Cuando intentó dormir, tuvo un sueño en el que se encontraba en un carnaval oscuro, rodeada de figuras enmascaradas que la observaban en silencio. En el centro de todo, estaba Vittorio, con la máscara puesta, extendiendo una mano hacia ella. Al despertar, Alessandra descubrió que la máscara ya no estaba donde la había dejado. La encontró en su mesita de noche, como si alguien la hubiera colocado allí. A pesar de las señales, Alessandra no podía resistir la atracción que sentía hacia la máscara. Una noche, incapaz de contener su curiosidad, decidió ponérsela. En el momento en que lo hizo, una oleada de emociones ajenas la invadió, miedo, rabia y desesperación. Escuchó la voz de Vittorio, que le susurraba secretos oscuros y le pedía que lo liberara. A partir de ese momento, Alessandra comenzó a cambiar. Sus amigos notaron que su comportamiento se volvía errático, y ella misma empezó a tener lagunas en su memoria. Cada vez que se quitaba la máscara, sentía que una parte de ella se quedaba atrapada en su interior. El carnaval de Venecia llegó, y Alessandra, completamente bajo la influencia de la máscara, salió a las calles. Lideró un desfile improvisado, atrayendo a una multitud que la seguía hipnotizada. Sin embargo, aquellos que se acercaban demasiado a ella afirmaban sentir un frío intenso y escuchar susurros que les helaban la sangre. La máscara, ahora fusionada con Alessandra, la llevó al mismo callejón donde Vittorio había desaparecido siglos atrás. Allí, las sombras parecían cobrar vida, y Alessandra tuvo una visión de todas las almas atrapadas en la máscara, incluyendo la de Vittorio. Comprendió que estaba destinada a unirse a ellas. En un último acto de desesperación, Alessandra intentó quitarse la máscara, pero fue imposible. Las voces dentro de ella se intensificaron, exigiendo que cumpliera con su destino. En un arrebato de lucidez, Alessandra corrió hacia el Gran Canal, frente a una multitud horrorizada, se lanzó al agua con la máscara puesta. Cuando los rescatistas buscaron su cuerpo, no encontraron rastro de ella ni de la máscara. Sin embargo, en los días siguientes, algunos afirmaron haber visto la máscara flotando en el agua, como si esperara a su próximo portador.
La historia de Alessandra se convirtió en una nueva leyenda del Carnaval de Venecia. Aunque muchos la desestimaron como un simple cuento, otros creyeron que la máscara de Vittorio seguía acechando, esperando a alguien lo suficientemente curioso o imprudente para reclamarla. Y así, la maldición continuó, perpetuándose en las sombras de la ciudad. El Carnaval de Reschade, un pequeño pueblo europeo con calles adoquinadas y casas de madera centenarias, era conocido por sus tradiciones antiguas. Cada año, los residentes se vestían con trajes elaborados y máscaras artesanales que pasaban de generación en generación. Sin embargo, había una máscara que destacaba entre todas, una pieza oscura y ornamentada, hecha de madera negra con detalles de oro desgastado. Nadie en el pueblo sabía exactamente su origen. Algunos decían que había sido tallada por un artesano que perdió la cordura, otros aseguraban que pertenecía a una época en la que las máscaras no se usaban para celebrar, sino para ocultar los rostros de los condenados. La máscara, conocida simplemente como la máscara de ébano, permanecía guardada la mayor parte del tiempo en una vitrina dentro del ayuntamiento, protegida por una vieja campana de cristal. Su aspecto era hipnótico, los ojos tallados parecían seguirte donde quiera que fueras, y su sonrisa era apenas un rictus, lo suficientemente enigmática como para ponerte los pelos de punta. Nadie la tocaba, excepto un individuo especial. Cada carnaval, el elegido para representar al espíritu protector del pueblo debía llevar la máscara como parte del desfile principal. Aquella tradición había continuado durante siglos, pero había una regla estricta. Solo los mayores del pueblo podían seleccionar al portador, y debía ser alguien que demostrara una conexión especial con la historia del lugar. Se decía que cualquiera que llevara la máscara sin ser el elegido terminaría enfrentándose a un destino terrible. Esta advertencia no era tomada a la ligera, pues había historias de personas que, al intentar usarla como una simple broma, desaparecían o sufrían desgracias inexplicables. Ese año, una joven llamada Ingrid llegó al pueblo para estudiar las tradiciones del carnaval. Era estudiante de antropología y había oído hablar de la máscara de ébano en antiguos textos académicos. Fascinada por los relatos, Ingrid decidió quedarse unas semanas en Reschade para observar el desfile y aprender más sobre las leyendas que rodeaban esta peculiar tradición. Aunque los residentes eran amables, había una clara reticencia a hablar de la máscara. Ingrid notó que las sonrisas se desvanecían cada vez que la mencionaba, y algunas personas incluso cambiaban de tema inmediatamente. Una noche, mientras paseaba por las desiertas calles del pueblo, Ingrid pasó frente al ayuntamiento. La ventana del salón principal estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un débil resplandor desde la vitrina donde descansaba la máscara. Atraída por una curiosidad que no podía controlar, Ingrid se acercó para observarla más de cerca. La máscara parecía brillar bajo la luz de la luna, y por un instante, Ingrid juró que los ojos tallados pestañearon. Sacudiendo la cabeza para ahuyentar el pensamiento, continuó su camino, pero no pudo quitarse la sensación de que algo había cambiado en el aire. El café donde Ingrid se encontraba, con su ambiente cálido y aroma a café recién molido, parecía un refugio perfecto de la fría y lluviosa tarde en Reschade. Allí, sentada con dos ancianos lugareños, trataba de sacar más información sobre la máscara de ébano. Los dos hombres, con rostros curtidos por los años y un aire de desconfianza, esquivaban sus preguntas. Pero finalmente, uno de ellos rompió el silencio. «No debería estar preguntando por esa cosa, niña», dijo, mirando fijamente a Ingrid. «La máscara no trae más que desgracias. Ha sido así durante siglos». Ingrid escuchaba con fascinación, pero también con escepticismo. Los relatos que los ancianos compartían, aunque perturbadores, le parecían más propios de leyendas rurales que de hechos reales. Uno de ellos mencionó que quienes llevaban la máscara quedaban marcados por el sufrimiento, desaparecían o perdían la cordura. Pero cuando intentó obtener detalles más concretos, ambos hombres se levantaron y, con una advertencia final, abandonaron el café. Esa noche, mientras intentaba dormir, Ingrid tuvo un sueño particularmente inquietante. Se encontraba en medio de una plaza abarrotada durante el carnaval. Sin embargo, las figuras que la rodeaban llevaban máscaras grotescas con ojos que parecían seguirla. Desde el centro de la multitud, la máscara de ébano brillaba intensamente, como si estuviera viva. Cuando despertó, con el corazón acelerado, no pudo evitar preguntarse si las leyendas que había escuchado eran algo más que mitos. El día de la ceremonia, el ayuntamiento estaba repleto de habitantes del pueblo que esperaban ansiosos el anuncio del nuevo portador de la máscara.
Ingrid se encontraba entre la multitud, observando atentamente. La máscara, exhibida en su vitrina, parecía proyectar una presencia que capturaba la atención de todos los presentes. Cuando el elegido finalmente fue anunciado, los aplausos llenaron el salón. El portador, un hombre alto y robusto conocido por su devoción a las tradiciones del carnaval, se acercó para colocarse la máscara. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Al intentar sujetarla, la máscara pareció deslizarse de sus manos y cayó al suelo con un ruido seco. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Algunos murmuraban que era una mala señal, otros evitaban siquiera mirarla. Ingrid sintió que su corazón latía con fuerza mientras sus ojos se fijaban en el objeto. Por un instante, juró que los ojos tallados de la máscara habían destellado con vida. Algo profundo e inexplicable en su interior le dijo que la máscara la estaba llamando. Esa noche, Ingrid tuvo un sueño que no parecía un sueño. En él, se encontraba en un desfile que no era festivo, sino oscuro y opresivo. Las máscaras que llevaban las figuras parecían fusionarse con sus rostros, y sus bocas se abrían en gritos silenciosos de dolor. La máscara de ébano estaba allí, flotando en el aire, y una voz desconocida murmuraba su nombre. Al despertar, Ingrid sintió que algo del sueño había quedado con ella. Decidió caminar por el pueblo para despejarse, pero sus pasos la llevaron, casi involuntariamente, a un viejo cementerio en las afueras. Allí, entre lápidas desgastadas por el tiempo, encontró una inscripción que mencionaba a la máscara. Aunque las palabras eran apenas legibles, hablaban de un sacrificio. Ingrid sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no pudo apartar los ojos del texto. La celebración del carnaval llenó el aire de música y risas. Ingrid, sin embargo, no podía evitar sentirse atrapada por la atracción que la máscara ejercía sobre ella. Durante el desfile, se escabulló hacia el ayuntamiento, donde sabía que la máscara reposaba en su vitrina. Cuando llegó al salón vacío, el objeto brillaba bajo la tenue luz de las lámparas. Sin pensarlo, abrió la vitrina y, temblando de anticipación, tomó la máscara en sus manos. Al colocársela, una oleada de emociones ajenas la abrumó, dolor, rabia y desesperación. Trató de quitársela, pero fue imposible. Era como si la máscara se hubiera fusionado con su piel. Ingrid regresó al desfile, pero no era la misma. Los lugareños comenzaron a notar un cambio inquietante en ella. Sus movimientos eran extraños, casi mecánicos, y sus ojos parecían vacíos, como si algo más estuviera controlándola. A medida que avanzaba por las calles, las luces del carnaval parecían atenuarse, y una sensación de frío se extendía por la multitud. Ingrid, luchando contra la influencia de la máscara, empezó a escuchar voces que no eran suyas. Estas la guiaban hacia lugares específicos del pueblo, como si la máscara la estuviera llevando a cumplir algún propósito oculto. A lo largo de la noche, Ingrid visitó varios lugares del pueblo que habían sido escenario de tragedias relacionadas con la máscara. En cada sitio, las visiones se intensificaban. Vio a antiguos portadores siendo consumidos por la oscuridad, sus rostros desfigurados por el sufrimiento. La máscara parecía alimentarse de estas historias, y con cada visión, Ingrid sentía que perdía una parte de sí misma. Los ancianos del pueblo intentaron detenerla, pero una fuerza invisible los mantuvo a raya. Ingrid, completamente atrapada por la maldición, se dio cuenta de que no podía resistirse por mucho más tiempo. En medio de una visión final, Ingrid descubrió la verdad. La máscara había sido creada por un artesano cuyo odio y dolor impregnaron el objeto con una maldición. Cada portador quedaba atrapado dentro de la máscara, reemplazando al espíritu anterior. Ingrid vio sus rostros, sus gritos silenciosos, y entendió que ahora era su turno. Intentó buscar una salida, pero las voces eran claras, solo un sacrificio podría romper el ciclo. Sin embargo, el sacrificio implicaba algo más que su vida, significaba condenar su alma para liberar a otros. En un acto desesperado, Ingrid, liderada por la máscara, guió al desfile hacia un antiguo acantilado donde los primeros sacrificios habían tenido lugar. La multitud, hipnotizada, la siguió sin cuestionar. Cuando llegaron al borde, Ingrid, en un último momento de lucidez, gritó una súplica de ayuda antes de lanzarse al vacío junto con la máscara. Por un breve momento, el pueblo pareció liberarse de la influencia oscura que había perdurado durante siglos. Pero al día siguiente, la máscara apareció de nuevo en su vitrina, intacta.
Los lugareños comprendieron que el ciclo no había terminado, y que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien más respondiera a su llamado. El Carnaval de Tenerife es una de las celebraciones más esperadas del año. Cada febrero, miles de personas salen a las calles con trajes extravagantes, máscaras y música. Pero entre toda esa euforia, hay una figura que aparece cada cierto tiempo, una mujer vestida de blanco que deambula en silencio entre la multitud. Se dice que, si la ves y ella te mira directamente a los ojos, no podrás escapar de su destino. Pero para entender quién es y por qué sigue vagando en los carnavales, hay que remontarse a su historia, una historia de amor, traición y muerte. Corría el año 1770, en plena época colonial, cuando Tenerife era un puerto importante para los comerciantes europeos. En una mansión lujosa del centro de Santa Cruz vivía una joven llamada Isabella de Mendoza, hija de un noble español. Era conocida por su belleza y elegancia, y cada año, en el gran baile de máscaras del carnaval, era la estrella de la noche. Ese año, Isabella estaba comprometida con un hombre poderoso de la isla, don Rodrigo Velázquez, un comerciante rico pero despiadado. Sin embargo, Isabella tenía un amor secreto, un joven músico llamado Alejandro, quien tocaba en las fiestas y con quien se encontraba en las noches escondidas del carnaval. La noche del baile de máscaras, Isabella planeaba huir con Alejandro. Habían acordado encontrarse a medianoche en el muelle, donde un barco los esperaría para llevarlos lejos de Tenerife. Isabella llegó al baile vestida con un hermoso vestido blanco con bordados dorados y una máscara de encaje. Parecía un ángel entre la multitud. ¿Pero alguien más los estaba observando? Rodrigo, celoso y furioso por los rumores de la traición de Isabella, había sobornado a uno de los sirvientes para seguirla. Cuando la vio escabullirse hacia el muelle, supo que sus sospechas eran ciertas. Sin dudarlo, reunió a sus hombres y los siguió en silencio. Isabella llegó corriendo a la orilla del mar, donde Alejandro la esperaba con los brazos abiertos. Se abrazaron, felices de haber logrado escapar, pero justo cuando estaban a punto de subir al bote, una sombra salió de entre los matorrales. Era Rodrigo. ¿Pensaste que podrías engañarme?, rugió, con los ojos llenos de odio. Antes de que Isabella pudiera responder, Rodrigo sacó un puñal y lo hundió en el pecho de Alejandro. La sangre manchó el vestido blanco de Isabella, quien cayó de rodillas, gritando de dolor. Rodrigo la tomó por los brazos y la sacudió con furia. «Si no eres mía, no serás de nadie», gritó antes de empujarla con fuerza al agua. Con su vestido empapado y pesado, Isabella se hundió en el mar. Nadie pudo oír sus gritos ahogados mientras el agua fría la arrastraba a las profundidades. A la mañana siguiente, su cuerpo nunca fue encontrado, solo su máscara flotaba en la orilla. Desde aquella fatídica noche, la leyenda cuenta que Isabella nunca se fue. Cada año, durante el carnaval, su espíritu regresa para buscar venganza. Los testigos aseguran que en las noches de carnaval, entre la multitud festiva, se puede ver a una mujer vestida de blanco, con una máscara de encaje. No baila, no habla, solo camina en silencio. Algunos dicen que si intentas acercarte a ella, desaparece en el aire como si nunca hubiera estado allí. Otros aseguran que han sentido un escalofrío cuando pasa a su lado y que, si la miras fijamente, su rostro cambia a una calavera húmeda y azulada, con algas enredadas en su cabello. Pero lo más aterrador es lo que les ha ocurrido a quienes han intentado seguirla. A lo largo de los años, han ocurrido extrañas desapariciones durante el Carnaval de Tenerife. Jóvenes han sido vistos por última vez bailando con una mujer de blanco, solo para nunca regresar a casa. En 1993, un turista alemán reportó haber bailado con una dama de blanco en una de las plazas. Dijo que tenía una voz suave y fría, y que su mano estaba helada al tocarla. Cuando intentó quitarle la máscara, la mujer soltó un grito espeluznante y desapareció en una nube de niebla. En 2011, un joven llamado Esteban, disfrazado de pirata, fue visto siguiendo a una mujer vestida de blanco por una calle estrecha. Sus amigos lo vieron doblar la esquina, pero cuando llegaron tras él, no había nadie allí. Su cuerpo nunca fue encontrado,
solo su máscara apareció flotando en el mar al día siguiente. Algunos creen que Isabella sigue buscando a Rodrigo, esperando cobrar su venganza. Otros dicen que arrastra a los hombres infieles a las profundidades, condenándolos a sufrir el mismo destino que ella. Los ancianos de Tenerife tienen un consejo para quienes asisten al carnaval. Si ves a una mujer vestida de blanco, no le hables. No la sigas. Y sobre todo, nunca, jamás, intentes quitarle la máscara. Porque si lo haces, podría ser el próximo en desaparecer, y tu rostro podría ser el siguiente en flotar en el mar al amanecer. En el siglo XVII, Oruro era un pueblo donde las minas de plata gobernaban la vida de sus habitantes. Bajo el peso de la tierra, los mineros vivían y trabajaban en condiciones desesperantes, con aire pesado y riesgo constante de derrumbes. Entre ellos estaba Anselmo, un joven con una determinación tan dura como la roca que perforaba. Había visto morir a su padre y a sus hermanos en la mina, pero no tenía otra opción más que trabajar para alimentar a su madre enferma y a sus 2 hermanas pequeñas. Anselmo no solo deseaba escapar de la pobreza, deseaba romper el ciclo de desesperación que atrapaba a los mineros. Creía que el tío, la figura demoníaca a la que todos rendían tributo en las entrañas de la mina, era la única vía para lograrlo. A diferencia de sus compañeros, que ofrecían hojas de coca y alcohol para evitar accidentes, Anselmo veía al tío como una oportunidad. Había escuchado rumores sobre pactos que podían otorgar riquezas a cambio de un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. Una noche, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, Anselmo descendió solo al túnel más profundo de la mina, donde la figura del tío se alzaba como un guardián oscuro. Frente a él, colocó su ofrenda, hojas de coca, un vaso de alcohol y una vela encendida. Pero lo que ofreció no fue solo un tributo ordinario. Mirando fijamente a los ojos inertes de la estatua, Anselmo susurró: «Te doy mi alma, pero dame riqueza y poder. Quiero ser libre». Por un momento, el túnel quedó en completo silencio. Entonces, la llama de la vela se apagó, y una risa baja y siniestra resonó en la oscuridad. El tío había aceptado, pero con una condición. Cada carnaval, Anselmo debía ofrecer un alma para mantener el pacto. Si fallaba, su propio espíritu quedaría atrapado para siempre en las entrañas de la tierra. A la mañana siguiente, Anselmo encontró una veta de plata extraordinaria que lo convirtió en el minero más próspero de la región. Su fama creció rápidamente, y sus compañeros comenzaron a verlo con respeto, aunque también con cierto temor. Pero junto con su riqueza llegó algo más. Anselmo comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía sombras siguiéndolo en los túneles. Aunque intentaba ignorarlas, sentía que el peso del pacto lo perseguía. El carnaval llegó, y Oruro se llenó de música y colores. Por primera vez, Anselmo decidió participar en las celebraciones. Se confeccionó un traje rojo y negro, con una máscara que él mismo talló, un rostro demoníaco con cuernos retorcidos y una sonrisa burlona que parecía esconder secretos. Esa noche, lideró la diablada con movimientos que maravillaron a la multitud. Nadie podía apartar la mirada de su danza, que parecía sobrenatural. Sin embargo, al caer la noche, Anselmo desapareció en las sombras con un compañero minero, un hombre joven y confiado que había elogiado su talento. A la mañana siguiente, el hombre estaba desaparecido, y nadie volvió a verlo. Cuando le preguntaron a Anselmo, simplemente respondió que el joven había decidido abandonar el pueblo. Los años pasaron, y cada carnaval, Anselmo repetía el mismo ritual. Bailaba en las calles como el líder de la diablada, mientras la gente lo admiraba y los rumores sobre su conexión con el tío crecían. Pero también, cada año, una persona desaparecía misteriosamente durante las festividades. Los lugareños comenzaron a notar que el aire a su alrededor se volvía más frío cuando pasaba, y algunos juraban que su máscara parecía cobrar vida al anochecer. Anselmo se volvió rico, pero también cada vez más aislado. Las pesadillas nunca cesaron, y las sombras que lo acechaban en los túneles comenzaron a aparecer incluso en su casa. Intentó detener el ciclo, pero cada vez que pensaba en romper el pacto, una voz susurrante le recordaba las consecuencias. Si fallas, serás mío. Décadas después, durante lo que sería su último carnaval, algo cambió. Anselmo, ya un hombre mayor, lideraba la diablada con más fervor que nunca. Sin embargo, esa noche, la multitud notó algo extraño. Sus movimientos eran erráticos, casi violentos,
y la máscara parecía emitir un brillo rojizo bajo la luz de las antorchas. Cerca de la medianoche, mientras bailaba frente a la entrada de la mina, Anselmo se detuvo de repente. Sus compañeros lo vieron caminar hacia el túnel, y aunque intentaron detenerlo, él desapareció en la oscuridad. Los testigos afirmaron que, desde el interior de la mina, escucharon risas y un grito desgarrador, pero nadie tuvo el valor de entrar. Anselmo nunca fue visto de nuevo, y la máscara que llevaba quedó tirada en la entrada del túnel. Años después, en la actualidad, Valeria, una estudiante de antropología, llegó a Oruro para estudiar las tradiciones del carnaval. Fascinada por la historia de la Diablada y la leyenda de Anselmo, decidió investigar las minas abandonadas. Durante una de sus visitas, encontró una máscara antigua escondida en un rincón oscuro. Roja y negra, con cuernos retorcidos y una sonrisa burlona, sabía que debía ser la máscara de Anselmo. Esa noche, Valeria comenzó a experimentar pesadillas. Se veía a sí misma bailando en un carnaval, rodeada de sombras que la observaban en silencio. Una figura con la máscara se le acercaba, y aunque no podía verle el rostro, sentía que la miraba fijamente. Al despertar, encontró la máscara a su lado, aunque estaba segura de haberla dejado en otra habitación. A pesar de las advertencias de los lugareños, Valeria no pudo resistir la atracción de la máscara. Durante el carnaval, se unió a la Diablada llevando la máscara que había encontrado. Desde el primer momento, la multitud quedó hipnotizada por su danza, pero Valeria no estaba en control. Sus movimientos no eran suyos, y una voz en su mente le ordenaba continuar. La procesión la llevó, casi sin darse cuenta, hasta la entrada de la mina. Los músicos se detuvieron, y los espectadores observaron en silencio cómo Valeria descendía, su figura desapareciendo en la oscuridad. Dentro de la mina, Valeria vio las sombras que habían poblado sus pesadillas. En el centro, la estatua del tío la esperaba, con sus ojos brillando intensamente. La máscara comenzó a arder contra su piel, y Valeria, en un intento desesperado por liberarse, intentó quitársela. Pero era demasiado tarde. La mina retumbó, y los que estaban fuera escucharon un último grito antes de que todo quedara en silencio. Al día siguiente, la máscara apareció de nuevo en la entrada de la mina, intacta, como si esperara a su próximo portador.